intestinales producidas por parásitos. Y la semana anterior, esta semana, vimos varias enfermedades que producían diarrea. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles? La diarrea, la leva, después la ceguera y la vimos esas cuatro que vienen en común, que son producidas por nosotros. Hoy día vamos a empezar a ver enfermedades parasitarias, pero producidas por nematodos, es decir, por gusanos redondos. Y estas enfermedades no siempre producen diarrea, es decir, en parasitología no por ser una enfermedad gastrointestinal o que los parásitos se localicen en el intestino, se va a generar diarrea. ¿Ya? Muchas veces las consecuencias químicas que tienen esas enfermedades son otras, así que no se confíen. ¿Ya? Después se coloca que producen diarrea. Entonces, en el caso de los ascaris, este es un grupo grande de distintos gusanos redondos que afectan a distintas especies y son muy específicos, a excepción de algunos que se consideran famosos porque en alguna parte de su ciclo de vida, alguna forma de vida afecta a otra especie. Pero en general, los estados adultos son bastante específicos. Entonces, tenemos varios géneros de importancia o relevancia en medicina veterinaria y si vamos a animales silvestres, probablemente vamos a encontrar más, pero hoy día nos vamos a referir a los que afectan a los animales domésticos de granja y a los que afectan a las mascotas. Entonces, en el caso de estas ascaridiosis, se producen por nematodos que son de una familia que se llama Ascaridoidea y del orden Ascaridida, por eso les decimos ascaris o ascaridios en general. Y hay varios géneros de importancia. Hay uno muy clásico que afecta al cerdo, que es Ascarisum, y que por mucho tiempo se creía que era zoonótico y que afectaba al humano porque se parece mucho el tamaño, el tipo de huevo, etc., a un parásito netamente humano que se llama Ascaris lumbricoides. ¿Okay? Pero hoy se sabe que son diferentes, es decir, Ascarisum es propio del cerdo y el humano tiene su propio Ascaris que se llama Ascaris lumbricoides. Si tienen por ahí el teléfono, busquen Ascaris lumbricoides. Alguien que haga el ejercicio de buscar por el Ascaris lumbricoides. La mayoría de estos es de intestino delgado, es decir, su hábitat o su localización principal es el intestino delgado, excepto en el caso de Enterachis gallinarum, que afecta a los ciervos, afecta al intestino grueso de las aves. Por lo tanto, muchos investigadores, muchos zoólogos han tratado como de esbozar, ¿no es cierto?, que en realidad no se trataría de un ascaris, sino que se trataría de un parásito mosquito más parecido a los oxiuros que vamos a ver más adelante, que esos son de intestino grueso. Pero nosotros
entre ambos huevos, entre el huevo de escalilla y el huevo de piraqui, son muy parecidos. Y muy probablemente eso es una pero que afecta a la intestino grueso. En el caso de las especies pequeñas, de las mascotas, también tienen sus propios ascaris. Muchos de ustedes a lo mejor los han visto. No sé si han tenido la posibilidad alguna vez, yo creo que sí, de adoptar un perro, un cachorro, ¿no es cierto?, de la calle, que viene en súper mala condición y que viene con el abdomen súper distendido, y como la presa por un lado, el cachorrito es muy grande, ¿no es cierto? Entonces ellos se llenan de comida y es como que son barritos, lo dejan de comer, pero hay algunos que no, eso no les pasa, ¿no es cierto? No es como barrigones siempre. Y uno le administra un antiparasitario y eliminan cientos de parásitos que parecen heridos. ¿Lo han visto? Sí. Generalmente alguien de la familia queda muy asqueado y puede considerar el años. Después de eso. Ya. Entonces, las mascotas tienen su propio barrio, ¿no es cierto? En el caso del gato está Toxocara cati y en el caso del perro Toxocara canis, y hay otro ascaris que se llama Toxascaris leonina que es compartido entre perros y gatos. Y los bovinos también tienen sus propios ascaris, que también es del género Toxocara, que se llama Toxocara vitulón, ¿ya? Y todos estos tienen una connotación bastante particular que la vamos a ver a continuación. El ciclo de estos ascaris no es tan fácil de comprender y por eso les pido así como su máxima respeto mental, ¿cierto? Que se lo difunde, ¿cierto? Para venir así como bien, porque todos tienen distintos tipos de migración, ¿ya? Estos parásitos tienen una propiedad de que ingresan por la vía oral, ¿no es cierto? Los huevos que están en el ambiente ingresan por la vía oral, pero luego de que ingresan, todo va al intestino y siguen distintos caminos. Hay algunos que llegan solamente al intestino, que van hacia la submucosa, ¿no es cierto? Y vuelven al intestino. Otros que atraviesan el intestino y van más allá del intestino y pueden llegar a otros órganos, como por ejemplo el pulmón. Y desde el pulmón, cortar por la tráquea y muchas veces salir, como por ejemplo en la foto que vieron, ¿por dónde? Por la nariz. ¿Ya? Pero esa es una excepción. En realidad vueltan por la tráquea y se los vuelven a tragar. Y vuelven al intestino, pero más maduros. Si uno después del viaje, llegan más maduros al intestino. Sí. Y otros que llegan al intestino, viajan, ¿no es cierto?, van a distintas partes y después se alojan en algunos tejidos. Entonces, cada uno de estos géneros lo vamos a clasificar en tres distintas migraciones. Una que ocurre solo en el intestino, otra que es más larga y que viaja por el pulmón, ¿no es cierto?, para llegar nuevamente al intestino, y uno el que viaja más a distintas partes y llega a la musculatura y a todas partes. ¿Ya? Entonces, aquí hay fotos, ¿cierto? Aquí vemos a Ascaris secorum, que es el del equino, Ascarisum, que es el del cerdo, Ascaris regali, que es el de las aves, y Toxocara canis, que es el del perro. Si ustedes se fijan, morfológicamente son bastante similares. Lamentablemente no tenemos prácticos de esto, pero si no tenemos el laboratorio ordenado, entonces ando con todas mis cosas guardadas en bodega. Entonces me los pude traer de todos ellos, pero si pudiéramos verlos, si ustedes se fijan, tienen distintos largos. Y el Paráscaris, por ejemplo, puede llegar el macho a los 28 centímetros de largo y la hembra a los 50 centímetros de largo. Es decir, son parásitos extremadamente largos. En cambio, el género Ascaribia, que es el de las aves, solamente el macho puede medir hasta 8 centímetros de largo y la hembra 12. Por lo tanto, al parecer, hay como cierta proporcionalidad en el tamaño del Ascaris con el tamaño del animal. Es decir, por ejemplo, el más grande de todos es el del equino. Luego podría venir el del cerdo y después los de especies pequeñas como perros y gatos, y los de las aves son mucho más pequeñitos. ¿Ya? Aquí me trajeron uno que no lo tenemos marcado, pero yo sospecho que este es de ave por el grosor. Y esto está reservado, no lo puedo pasar nada.
Y en el caso de los huevos, ¿no es cierto? Porque aquí lo que nosotros estamos mostrando a la izquierda son los individuos adultos. En el caso de los huevos que eliminan los adultos, que hay machos y hembras, aquí hay dimorfismo sexual. Y generalmente el macho es más pequeñito que la hembra. La hembra pone huevos y en muchos casos pueden llegar a poner hasta 1 millón de huevos por día que se eliminan a las heces. Y esos huevos tienen estas morfologías. En general son huevos de cáscara gruesa, son cáscaras dobles. Y si ustedes se fijan acá, el del Ascaris es bastante impresionante porque tiene una cáscara rugosa en el exterior y se dice que tiene como mamelones, porque tiene estas como rugosidades en el exterior. El del perro, que ustedes lo ven acá, también tiene una cáscara gruesa. Este es Toxocara canis y este es Toxascaris leonina. Y este de acá es el del equino, ¿no es cierto?, para Ascaris leucorum, y este es Heteractis gallinarum, que es muy parecido también a Ascaridia galli. ¿Ya? Entonces, todos los huevos tienen estas morfologías, son de los huevos más grandes que uno podría ver en un poco parasitario. Le hemos mostrado fotos anteriormente en que uno hace como una comparación, por ejemplo, con la coccidia, un huevo de coccidia versus un huevo de nemátodo, y estos son los nemátodos más grandes que pueden haber, por ejemplo, en un copro parasitario de flotación. Cuando yo era estudiante, las pruebas de este curso eran más bien de parasitología, no de enfermedades parasitarias. Y nos hacían ordenar el tamaño de los huevos de mayor a menor. Se ordena el tamaño de los huevos de mayor a menor de la siguiente especie. Había que aprenderse estas medidas. Ahora ya no importa, pero para los que quieran después dedicarse al diagnóstico, tienen que saber que estos huevos son grandes y tienen estas características de doble pared. Ok, aquí vamos con el ciclo. Entonces yo les dije que todos estos parásitos, ¿no es cierto?, tienen que elegir un tipo de ciclo dentro del ciclo mayor de estos parásitos. Entonces, algunos de ellos hacen solamente una migración intestinal, como por ejemplo, ¿no es cierto?, le vamos a poner migración mucosa porque ocurre en la mucosa intestinal, y ese es el caso, por ejemplo, de Ascaridia y de Toxascaris. Toxascaris leonina y Ascaridia galli, Heteractis también, solamente migran a nivel de la mucosa, es decir, por ejemplo, la hembra, ¿no es cierto?, broca huevo, eso lo vemos a la dieta, después otro más se los come, y ese huevo se desenquista en el intestino, ¿no es cierto?, con una larva en particular, que es una larva 4, y esa larva 4 va a la submucosa, como que se entierra en la submucosa, y después migra hasta larva 5 y vuelve al lumen intestinal. Entonces va como submucosa, lumen intestinal, migra ahí nomás, es una migración chiquitita, muy local. En cambio, hay otro conjunto de estos parásitos, que entre ellos está Toxocara, como Toxocara canis y Toxocara cati, Ascaris como Ascarisum y Parascaris como Parascaris leucorum, que hacen una migración más grande, que se llama migración traqueal, o también se le denomina ciclo de Loos por la persona que lo describió por primera vez, ¿ya? El ciclo de Loos. Y este ciclo de Loos es un ciclo más complejo de repente de entender, porque en este caso lo que se tiene que consumir, al igual que en todos los casos, es un huevo que está en el ambiente y que tiene que tener en su interior, para ser maduro, una larva 3. ¿Ya? En este caso, los huevos no son inmediatamente infectantes, sino que tienen una maduración que va de los 10 días hasta un mes, en los cuales tienen que pasar de un huevo fertilizado a una larva 1, luego a una larva 2 y posteriormente a una larva 3. Recién cuando el huevo tiene una larva 3, se dice que es un huevo infectado. Entonces, esta larva 3 debe ser ingerida, ¿no es cierto? Aquí como ejemplo están mostrando el ciclo de vida de Ascarisum. Debe ser ingerida por el cerdo y en el intestino, aquí está como en la boca, pero es en el intestino, esto pasa en el intestino delgado. En el intestino, este huevo se rompe y libera esta larva 3. Y la larva 3 es la que comienza a migrar. Y va a la submucosa, atraviesa otras capas y se mete en los capilares sanguíneos.
y a través de los capilares que rodean, ¿no es cierto?, el intestino, por sistema porta, llega hasta el hígado. ¿Ok? ¿Queda claro eso? Llega hasta el hígado. Y en el hígado genera lesiones. Y por lo tanto esas lesiones que generan la migración reparan, y no reparan con tejido hepático, reparan con qué repararán. ¿De qué tipo de tejido? Claro, es fibrosis, genera fibrosis, ¿no es cierto?, del hígado. Entonces se ven unas lesiones que muchas veces en alguna especie puede causar decomiso facial de ese hígado. Dígame. ¿Qué podría causar? Fibrosis de ciertas partes del hígado por las lesiones que vamos a ver después, y eso causa decomiso. Llegaban el intestino y también. Porque miden las glucosas, es decir, como que todas que son como... La trae. Claro, atraviesa la glucosa y llega, se mete a los capilares que lo rodean. ¿Y daña o Claro, va dañando. Al paso va dañando con esa migración. Entonces va al hígado, ¿no es cierto? Y del hígado llega al corazón, pero llega al corazón derecho. ¿Ok? Y el corazón derecho, imagínense que son larvas, ¿no es cierto?, que van llegando al corazón, y el corazón es bombea. Y el corazón bombea hacia dónde? Hacia el pulmón. Entonces el hígado va a pasar al pulmón, pero no así nomás, sino que llega en realidad a los capilares que rodean, ¿no es cierto?, los alvéolos. Y cuando llega aquí, estas larvas son súper destructivas, entonces rompen el capilar y rompen el alvéolo y se meten al parénquima pulmonar. Se meten al pulmón, ingresan al alvéolo. Y desde el alvéolo van pasando, ¿no es cierto?, a los bronquiolos, de los bronquiolos a los bronquios, y después migran hacia la tráquea, ¿no es cierto?, y llegan a la laringe, generalmente generan ahí como una arcada, ¿no es cierto?, y el animal se los vuelve a tragar. Pero se los vuelve a tragar ahora, ya no como llegaron aquí, no como llegaron al intestino, sino que en todo este viaje por el hígado, del hígado al corazón, del corazón al pulmón, esta larva ha ido cambiando. Y ya no es una larva 3, sino que ahora es una larva 4. ¿Ok? Y esa larva 4 es la que es deglutida, ¿no es cierto? Se la vuelven a tragar y vuelve a llegar al intestino. Y eso ocurre alrededor del día 21 post-infección, es decir, es un camino bastante largo, ¿no es cierto?, el que sigue esta larva. Y allí, ¿no es cierto?, luego pasa a larva 5 y esa larva 5 se transforma en adultos, machos y hembras, y comienzan a oviponer, ¿no es cierto? Y la hembra comienza a eliminar una gran cantidad de huevos que no están todavía, están embrionados, pero no están con larva, al exterior, y esa larva, ¿no es cierto?, tiene que transformarse en larva 1, luego en larva 2, posteriormente pasa a ser larva 3 y vuelve a repetir este ciclo en un nuevo animal. ¿Pero cuál era el huevo que ya era infectante? Con una larva 3. Sí, para casi todos estos llamados, la larva 3 es infectante. ¿Y la otra larva no lo pegó? Sí, también los pueden recibir, pero no va a pasar nada. No va a pasar nada, van a ser digeridos probablemente y no son infectantes. ¿Y por qué? Voy a terminar la idea. ¿Por qué? Porque estas larvas, ¿no es cierto?, no es que solamente muten y cambien el número, ¿no?, sino que lo que se genera son cambios en su cutícula. Entonces, por ejemplo, la larva 1 cambia de cutícula para transformarse en una larva 2. Y probablemente con ese cambio de cutícula cambien también sus receptores de superficie. Y después la larva 2 se reviste de una nueva cutícula, es decir, para formar una larva 3 que se dice que es doblemente enquistada. Entonces, tienen mecanismos de resistencia para poder llegar probablemente a donde necesitan, que es al intestino, con los receptores que ellos necesitan para poder generar la patogénesis genética. ¿Este proceso de pasar de larva 1 a larva 3 solamente se puede dar en el ambiente? Sí, solo se da en el ambiente. Y depende, que lo voy a anotar, de
donde cae nieve, muchas veces pueden resistir bajo la nieve, pero después vuelven a generarse condiciones especiales y siguen su proceso de evolución. Es decir, que han estancado en un tipo de larva y después llegan condiciones ambientales mejores y continúan su evolución. Pueden permanecer años en el ambiente o en el agua, entonces es muy importante controlarlas. La larva 5, para que pasa a los adultos, ¿dónde en qué parte se? En el intestino. De larva 4 a larva 5, eso ocurre en el intestino, y de larva 5 adulto también. Es decir, ya de larva 4 se queda en el intestino y ahí hace subir. ¿Ok? ¿Queda claro? ¿Sí? Ya. Pero hay un siguiente grupo en los cuales están estos mismos, ¿no es cierto?, Toxocara y Ascaris, que además pueden hacer una migración somática. ¿Y cómo ocurre esto? ¿Se acuerdan de esto, no es cierto? El animal consume el huevo con la larva 3 se desenquista en el intestino, del intestino pasa al hígado, ¿no es cierto? Del hígado llega al corazón derecho y el corazón derecho lo bombea a los capilares, ¿no es cierto?, que rodean el alveolo. Quedamos hasta ahí, ¿cierto? Pero resulta que en algún momento de la vida, ¿cierto?, del animal, ya no hay receptores para que esta larva pueda hacer esta ruptura. ¿Ya? Y pasar al alveolo. Entonces pasa del agua. No realiza el alveolo, sino que pasa del agua. Y si pasa del agua, ¿a dónde la parar? La sangre se devuelve por el pulmón. ¿A dónde se devuelve? Al corazón. ¿Y a dónde llega? ¿A quién llega? Al corazón izquierdo. Y llegan todas las larvas ahora al corazón izquierdo. Y cuando llegan al corazón izquierdo, el corazón bombea. ¿Y para dónde llegan las cosas? Para todos lados. Entonces ahora las larvas, ¿no es cierto?, llegan a todos lados. Y esas larvas van a llegar a todos lados como larvas 4. ¿Ya? O sea, en este periodo hay esta migración, pero ahora en vez de ir a la tráquea, ¿no es cierto?, porque ya no puede atravesar aquí, porque el cerdo ya es grande, porque la inmunidad hizo lo que tenía que hacer, ahora las larvas ya no pasan por el pulmón, sino que pasan del largo. Se van al corazón izquierdo y el corazón izquierdo los bombea a todo el organismo. Y ahí las larvas empiezan a llegar a los músculos, empiezan a incrustarse en los músculos, en el cerebro, en distintas partes, y se quedan allí, ¿no es cierto?, enquistadas. El sistema inmune empieza a rodearlas de células y las deja enquistadas, y estas larvas quedan en un estado que se denomina de hipobiosis, que es un estado de latencia. Y pueden estar allí durante toda la vida del animal. Hipobiosis. Hipobiosis. ¿Pero una misma especie puede tener ambas migraciones? Sí. Si es que ya ese gatito, por ejemplo, tiene ya como todo un grueso y no puede pasar. ¿No puede pasar? Puede hacer la otra migración. Exacto. Y es lo que la manera de hacer una clase para explicar el ciclo de Toxocara y ahí pasa eso. Hay una cierta izquierda y el ciclo del otro no ocurre. Todo lo que va a ocurrir es migración somática. ¿Ya? Dígame. Y esa migración somática, como no hace el ciclo de los, o lo hace igualmente, igual puede excretar No, no hace ciclo de los. entonces, Quedan los músculos. y no excreta los L5. No. Queda como larva 4, eternamente en los músculos. No es infectante en ese momento. No es, o sea, No los tira. ahí vamos a hacer un alto. Quedan los músculos. Estas larvas, a medida que pasa su ciclo, van creciendo de tamaño. No. ¿O tienen sentido? Quedan siempre larvas. Y la musculatura siempre joven. ¿Se acuerdan que yo les dije que hay un Toxocara que es Toxocara iglor? Que es de bovino. Por lo tanto, el bovino puede tener esas larvas 4 de la musculatura y nosotros nos damos cuenta que estamos teniendo eso. ¿Ya? No, la migración somática queda en larvas 4 y que están en el músculo. ¿Ya? Ok. Vamos bien hasta aquí, ¿cierto? ¿Sí? Ya. En la migración mucosa, ¿cuál es larva? Larva 1, 2, 3, 4. Todas. Larva 1, 2, 3, 4, pero es la larva 3 que se va hacia la submucosa y ahí se genera larva 4 y la larva 4 vuelve al lugar
migración somática. Voy a ir repitiéndolas todas, ¿ya? Primero migración mucosa, entonces, en la larva 3, ¿no es cierto?, que va en el huevito se rompe, libera la larva 3 en el intestino, como larva 3 se aloja en la submucosa, madura larva 4, la larva 4 vuelve a salir al lumen, pasa a larva 5 y de larva 5 a adultos machos y hembras y ponen huevo y son felices. ¿Sí? Ya. Después migración, ciclo de Log, migración traqueal. El animal consume la larva 3, esa larva 3 se desenquista de su huevo, ¿no es cierto?, en el intestino, y del intestino migra hacia la submucosa, pero pasa a los capilares que rodean esa submucosa. Y a través de los capilares, por sistema porta, llega al hígado. Del hígado pasa, ¿no es cierto?, por este mismo sistema, al pulmón, ¿no es cierto?, y del pulmón, del hígado pasa al corazón derecho, el corazón derecho lo bombea y lo bombea al pulmón, pero llega a los capilares que rodean el alveolo. Ahí desde esos capilares rompe el capilar, rompe el alveolo y comienza a reptar, ¿no es cierto?, hacia la tráquea. En la tráquea, ¿no es cierto?, a través de un, no sé cómo explicarlo, como que tose. Y eso produce, ¿no es cierto?, que pase a la laringe y se vuelva a tragar ahora estas larvas 4, que van a llegar nuevamente al intestino y van a pasar a larva 5 adultos y son felices. ¿Se entiende? Ya. Luego, el huevo, este mismo huevo, larva 3, se libera del intestino, hace lo mismo que hacía, ¿no es cierto?, va al hígado, del hígado va al corazón, ¿no es cierto?, del corazón pasa aquí a los capilares que rodean al alveolo, pero ahora ya no es capaz de romper aquí. Por lo tanto, la larva sigue de largo y se devuelve al corazón, pero ahora al corazón izquierdo. Y cuando llega al corazón izquierdo, el corazón izquierdo lo bombea y bombea hacia todas partes. Y por lo tanto, esas larvas son diseminadas hacia el organismo y se comienzan a enquistar en estado de larva 4 en distintos músculos y órganos, como, no sé, el músculo liso, estriado, el cerebro, etc. ¿Cuándo pasan a ser larva 4 en la migración somática? Generalmente se describe que por el paso como del hígado ya comienzan a ser larvas 4. ¿Ya? ¿Estamos claros? ¿Sí? Más o menos. Ya. Profesora, Diga. consulta corta. DPI sería como Días post-infección. Días post-infección. Claro, este ciclo es bastante largo, si ustedes se fijan. El periodo de permanencia puede variar entre 60 y 80 días dependiendo del ciclo, es decir, en una migración solamente, por ejemplo, a nivel de la mucosa, en un mes ya esos adultos van a poder colocar huevos. Pero si son migraciones más largas, muchas veces la prepatencia dura más de 2 meses. Y en el caso de la migración somática, entonces ya no hay adultos, es decir, se quedan ahí, ¿no es cierto?, en los músculos y de ahí la larva no sale más. Excepto si se la come alguien. a mí pasa el ciclo en el intestino de la persona. Justamente. Si se la come alguien, como la larva 4, ¿no es cierto?, ese alguien, si es de la misma especie o de la especie de destino, podría generar una larva 5 adultos sin necesidad de hacer ninguna migración. ¿Ya? Entonces, algunas características relevantes para impresionar. La mayoría de estas especies son específicas de hospedador. El huevo es de cáscara gruesa y con un cigoto en su interior que después tiene que formar, ¿no es cierto?, estas larvas 1, 2, 3. Una hembra puede poner 200.000 huevos diarios, por ejemplo, en el caso de Ascaris lumbricoide del humano, pero en el caso del Ascaris sub puede llegar a poner 1 millón de huevos diarios. Entonces, imagínense la cantidad de huevos que se pueden dispersar al ambiente si una hembra puede poner esa cantidad. Y evidentemente un animal no tiene solamente una hembra, sino que cuando el intestino está lleno, la cantidad de huevos que pueden salir es impresionante. Pero entonces si nosotros comemos carne de cerdo enquistado no nos va a pasar nada porque es especie específica. Es especie específico. El problema es que algunos de estos parásitos tienen hospederos paraténicos. Y en el hospedero paraténico lo que ocurre es que no pueden llegar al intestino, pero ocurre migración somática. Entonces, por ejemplo, si un bovino
consume un huevo de un perro con un Toxocara canis, no va a generar estados adultos de Toxocara canis en el intestino, sino que se va a comportar como un hospedero paraténico. Y van a quedar larvas 4 en su musculatura. Y esas no pasan por la infección de botadera. Entonces, cuando uno le da de comer carne cruda al perro, si existen larvas 4 en sus músculos de Toxocara canis, ese perro se va a infectar. Dígame. Eso, por ejemplo, en el caso del cerdo, eso o el millón de huevos, todos ellos son particulares después que sea larva 1, 2, 3, 4, o Sí, algunos no. si se generan las condiciones ambientales, sí. ¿Eso no le pasaría algo al animal tener una excesiva carga parasitaria? No. Por supuesto que sí. Imagínate, si el cerdo hace ciclo de los, entonces imagínate los cerdos pequeñitos, cuando todos esos parásitos juntos y con una gran cantidad de huevos, y todos esos parásitos juntos están haciendo el ciclo de los, ¿qué es lo que tú crees que va a pasar? Tendría problemas respiratorios. Problemas respiratorios. Y esa es una de las principales consecuencias de la patología del cerdo. En caso de que se hiciera como harina de carne, podría ser que los huevos que están infectados pasen por Es que la harina de carne tiene un procesamiento a alta temperatura, entonces ahí la larva se inactiva. El problema es la carne cruda. Digamos. Entonces larva 5 sería el estadio adulto. Larva 5 es el estadio. No, la larva 5 es larva nomás. Después de la larva 5 vienen los adultos. Ya. Y maduran para formar una larva del tercer estadio en el huevo, que es, para todos los casos, es la larva infectante. ¿Ok? Ya. La edad también es un componente común, principalmente por el sistema inmune, por receptores que probablemente tengan los animales jóvenes. Entonces, en muchos casos, por ejemplo, el ciclo de los para algunos de estos parásitos se puede llevar a cabo toda la vida, pero en otras especies, como el perro, el ciclo de los solo se puede llevar a cabo en animales menores de 5 semanas. Entonces hay una restricción ahí. ¿Ya? Y por lo tanto, la edad es un factor importante. También las condiciones climáticas. Por ejemplo, para estos parásitos, temperaturas que van entre los 19, 20 grados Celsius, así como estamos en primavera, y con más de un 85% de humedad, oxígeno y sombra, la larva es infectante en 3 semanas. Pero cuando las temperaturas aumentan por sobre los 35 grados o por debajo de los 12 grados, eso no permite el desarrollo de la larva, pero no significa que la mate. La alta temperatura probablemente sí, pero la baja, lo que va a ocurrir es que esa larva puede permanecer en un estado, por ejemplo, de larva 2 o de larva 1 por mucho tiempo, y si uno mejora las condiciones, la larva va a seguir su curso hasta larva 10. Y en lo que ocurre, por ejemplo, en países como Estados Unidos, donde hay una variabilidad climática importante, y en algunos estados, no sé, Ohio, donde hay temperaturas bajo cero durante muchos meses del año, esos huevos pueden permanecer allí como biopreservados en el huevo. Y después, cuando mejora la condición, el huevo sigue su evolución. Diga. Pero, ¿cómo se desarrolla en animales si generalmente tenemos temperaturas mayores a 35 o no sé, igual? Pero en alguna época del año, o por ejemplo, si los animales están confinados en un galpón y defecan en el galpón y no hay suficiente limpieza, en el galpón no hay la misma temperatura afuera, siempre va a ser más alta. Entonces puede haber intimidad, puede haber humedad, puede haber. Entonces, todo depende del hacinamiento, del lugar donde estén, todo es variable. Entonces, en Ascaridia, por ejemplo, el huevo de Ascaridia, como Ascaridia galli, el que afecta a las aves que andan dando vueltas por ahí, puede permanecer 10 meses activo en el medio ambiente, como larva 3, infectada. Ascaris, como Ascaris lumbricoide, Ascaris sum, puede permanecer infectante en el ambiente 5 a 6 años, es decir, son huevos extremadamente resistentes. Y los huevos pueden ser infectantes tanto en el agua como en los alimentos, por lo tanto el agua los puede trasladar, derivar e infectar o contaminar verduras, etc. Y por lo tanto también son enfermedades que son importantes desde el punto de vista de la salud pública. Diga. ¿Cómo se mantiene?
Y de ahí muchas veces mueren, claro. Creo que se consideraría esto una ETA. Sí, se puede considerar una ETA. Entonces, formas de transmisión, ya nos quedó claro que existen tres, ¿no es cierto? Tres formas en que migra y por lo tanto la forma de transmisión siempre es fecal oral, pero como les adelanté, esta migración somática la pueden hacer también hospederos palaténicos, es decir, hospederos no del mismo tipo de género y especie. Por lo tanto, por ejemplo, el Ascarisum del cerdo o el Toxocara canis de los perros, ¿no es cierto?, puede tener una gran variedad de hospederos palaténicos en los cuales el estado adulto no va a llegar, ¿no es cierto?, al intestino, pero sí va a hacer esta migración somática y van a quedar larvas 4 de parásitos que no son propios de ese animal en su musculatura. ¿Ya? Bien. ¿Y pueden hacer daño a resultado? Ajá, eso lo vamos a ver. Lo vamos a ver también. Se dice que esta parasitosis, por ejemplo, en el caso de los niños, porque, por ejemplo, los niños pueden ser hospederos palaténicos de Toxocara canis. Entonces, un niño consume un huevo de Toxocara canis y ese huevo va a migrar, ¿no es cierto?, a la musculatura, al cerebro, a muchas partes. Y se cree que el Toxocara canis infectado, por ejemplo, del cerebro, es una de las principales causas de epilepsia y migraña. Pero también puede tener migraciones alarmantes y migrar, por ejemplo, al ojo y generar ceguera en niños. Y una de las principales causas de ceguera unilateral en niños menores de 10 años. ¿Ya? Entonces, son enfermedades que desde el punto de vista de la salud pública son muy importantes. A mí me- ¿Por qué la transmisión es fecal oral? Por los huevos. Porque tiene que consumirse un huevo que sale, ¿no es cierto?, de otro animal. Pero el estadio adulto del parásito siempre se queda en el individuo que... El estadio adulto se queda en el intestino, claro. Pero para que otro animal pueda infectarse, lo que tiene que consumir, ¿no es cierto?, es el huevo. Esos huevos no siempre van a terminar en un adulto, sino que pueden terminar también en una larva 4 que está en un músculo. Pero regresa como huevo. ¿Esa es la pregunta, no? Sí. Claro. Pero hay otra forma que vamos a explicar ahora. ¿Pero qué? Pero necesariamente tiene que estar entre huevos, ¿no? Puede ser, por ejemplo... No tiene que ser siempre huevo. Entonces, la principal forma de transmisión es fecal oral. Pero ¿qué pasa con los hospederos palaténicos? Los hospederos palaténicos tienen en su músculo, ¿no es cierto?, la larva 4. Entonces, si otro individuo consume esa larva 4, esa larva 4 ya no necesita llegar hasta el hígado, al pulmón, para poder generar una larva de manera exterior. Entonces, esa larva 4 queda directamente en el intestino y puede llegar a ser larva 5 de adulto. ¿Ya? Pero eso ocurre en las especies que son carnívoras, ¿no? Porque una especie carnívora que consuma cada musculatura con la larva 4 se va a generar eso. Y les explicó que podían existir otras migraciones en caso de niños podrían homologarse, no sé, un gatito chiquito. Ah, eso no vamos a hablar. Vamos a hablar directamente, que después vamos a hacer una clase exclusiva de Toxocara canis y Toxocara canis. Entonces, pero hay otras formas de transmisión. Fíjense aquí. ¿Recuerdan ustedes que en la migración somática estas larvas quedaban en distintas partes, ¿cierto? Entonces, en muchos casos van a quedar en la glándula mamaria, en otros casos van a quedar en el útero. ¿Y qué ocurre, por ejemplo, cuando una vaca tiene un ternero? Eso es un estrés fisiológico. En algunos de esos casos, las larvas 4 que están en la glándula mamaria se pueden activar. Y esas larvas van a ir hacia la leche. Y pueden pasar al ternero por la leche. Y por la leche pasan como larvas 4. Entonces la larva 4 no necesita en el ternero hacer toda la migración, sino que va a quedar, como le decía el compañero, directamente en el intestino para generar larvas 5 y adultos. Bien. Los Ascaris no pueden de alguna forma como tapar el conducto de la
Claro. Pensé en el Ascaris adulto. No, porque el ascaris adulto ya no pasa, es la larva la que migra. Profe, entonces no es necesario que esté en el intestino de su como hospedador como específico para volverse adulto. Sí, el adulto solo muere en su. Ahí es especie específica. Si es la larva 4 que tenía que recibir, ahí se forma la larva 5 y la 1. Si es de otra especie, esa larva 4 va a ser digerida. Entonces, en el caso de Toxocara bitulorum, también está esta forma de transmisión que es por la vía lactogénica, y esto ocurre hasta un mes postparto, es decir, cuando un bovino o una vaca tiene un ternero, por un mes le puede traspasar por la leche larvas de Toxocara bitulorum al ternero. Y esas larvas pasan en estado de larva 4, por lo tanto no necesitas hacer la migración. Para que haya migración del ciclo de los, ¿qué es lo que tiene que consumir el ternero? S, claro, huevos que están en las S, que tienen una larva 3. Entonces va a tener dos tipos de migración ese ternero. Lo que está recibiendo cuando consume el pasto, ¿no es cierto? Y ahí hace el ciclo de los y completo. O las que salen por la glándula mamaria de su mamá. ¿Se entiende? ¿Sí? Después, en el caso de Toxocara cati, también Toxocara cati tiene la vía lactogénica. Es decir, por la leche de la gata, también los gatitos van a recibir larvas 4 de Toxocara cati. Y en el caso de los perros, en el caso de Toxocara canis, esto es aún más terrible, porque la perra pasa por la leche estas larvas 4, pero también las puede pasar por la vía intrauterina. Entonces, cuando la perra, ¿no es cierto?, fue un hospedero paraténico y tuvo esta migración somática, ¿no es cierto?, las perritas van a quedar con sus larvas 4 en muchas partes, y entre ellas en la glándula mamaria y en el útero. Y cuando la perra se preña, ¿no es cierto?, a los 45 días de gestación, esas larvas que están en el útero se activan, probablemente por las hormonas, hay alguna señal hormonal que hace que esas larvas 4 se activen. Y la larva 4 comienza a pasar por la placenta e infecta a los perros en gestación. ¿Ya? Dígame. Profe, pero como ya, por ejemplo, la perrita es hospedero paraténico, Ujú. lo que va a pasar en su cría es que solo se le van a quitar en un distinto, no va a pasar el larva 5, pero como si sea un hospedero paraténico, le pasó larvas de Le paso la 4, sí, pero pero de ese mismo hospedero, porque es una perrita que le pasa a su cachorro. Es Toxocara canis en estado de larva 4. sí, pues, pero la perrita dijo que era hospedero paraténico. Sí, pero de su mismo Toxocara, de su misma especie, Ya. ¿Puedo ser hospedero paraténico de la propia especie? de la propia especie. Sí. Es la migración, esa es la migración somática. Ah, hospedero paraténico es que migra Migra somáticamente. No es de somáticamente. distintas especies, solo Claro, migra. migra somáticamente. Profe, en caso de infectar a los cachorros, ahí habría migración práctica. Ya, ahí vamos con lo que es. Cuando pasan los cachorros, en el cachorro tratan de hacer cierta migración y quedan, estas larvas quedan como larvas 4, pero filtradas, y quedan todas agrupadas en el hígado del cachorro. Y cuando el cachorro nace, ahí completa la migración. Y esas larvas entonces salen del hígado y empiezan a migrar y hacen como esta suerte de ciclo de los, etc. Y por eso los cachorros cuando muy chiquititos tienen esos abdómenes distendidos, porque es la madre la que le ha pasado todo su historial de Toxocara canis, ¿no es cierto?, en el momento. Por eso cuando, no sé, uno recoge un cachorrito en situación de calle y que ha tenido una mamá que también ha tenido una alimentación en base, por ejemplo, a cazar presas, ¿no es cierto?, consumir de la basura, etc., es muy probable que haya consumido muchos hospederos paraténicos en su vida y ella sea, ¿no es cierto?, un hospedero paraténico más que tenga estas larvas en su musculatura, y por lo tanto les va a pasar al cachorro en gestación. Y eso puede pasar en múltiples gestaciones. Profe, yo después
Claro, ahí se completa todo el ciclo. Ujú. ¿Y cuál sería como la diferencia? Porque estas no son lo mismo que las teñas. Las teñas sí. No, ¿Cuál no sería es la lo mismo. diferencia? Porque se parecen mucho. Es que la teña tiene otro tipo de larva. En la teña lo que se genera es metacistol. ¿Han visto algunas, no? Un poquito. No te confundas todavía, son ciclos diferentes. Ah, ¿Ya? Entonces queda muy claro esto, ¿cierto? ¿Y aquí qué hace este ratón aquí? El ratón, ¿cierto? Los roedores son fuertes abstractos proteicos. Es decir, ellos van a consumir, ¿no es cierto?, cosas del ambiente, granos, vegetales, que van a estar, ¿no es cierto?, cargados de huevos de distintos toxocaras. Y por lo tanto, en musculatura van a tener larvas 4, que cuando esta hembra o macho, lo que sea, lo consuma, ¿no es cierto?, va a generar en ella, si es adulta, migración también hacia los músculos y luego el traspaso hacia las crías, en el caso de la gata, en la lactancia, y en el caso de las perritas, en lactancia y en gestación. ¿Les queda claro esta palabra, niños? Una enfermedad importante y después se olvida. Entonces, ¿cuál es la patogenia? La patogenia, aquí se muestra un cerdo, ¿cierto? Ascarizum. Ahí está el intestino, un intestino abierto, y miren cuántos ascaris están acá. Si una hembra puede poner 1 millón de huevos al día, imagínense el panorama. En el pulmón se van a generar lesiones primarias por migración y secundarias por hipersensibilidad, porque además estas larvas cuando están migrando generan distintos antígenos que pueden generar una hipersensibilidad del sistema inmune. Entonces, también van a llegar células del sistema inmune allí, va a haber mucha fibrosis de ese tejido, etc. Entonces quedan lesiones en el hígado y en el pulmón que pueden generar decomisos, por ejemplo en el cerdo. Síntomas también de neumonía verminosa, ya nos poníamos en el escenario de que consumió muchos huevos, ¿no es cierto? Están todas estas larvas tratando de migrar a nivel del pulmón y por lo tanto en ese escenario probablemente puede haber una neumonía en esos cerdos. Esto generalmente hoy en día se da más en cerdos de parto que en cerdos de explotaciones intensivas donde todo es mucho más olinolado, mucho más bien. En el intestino también si hay una gran cantidad de estas larvas o adultos, se puede generar una enteritis catarral. Es decir, por los alergenos que hay ahí, también la respuesta inmune promueve una diarrea, pero esas diarreas son muy poco probables que se den. ¿Ya? En general, por ejemplo, en los perritos, la diarrea no es patognomónica de esta enfermedad. Por eso les decía que es un parásito gastrointestinal, pero su principal patogénesis o la consecuencia clínica no es la diarrea, sino que son otros. También puede generar obstrucción intestinal y del colédoco con ictericia y perforaciones intestinales. Díganme. ¿Qué significa que la diarrea sea catarral? Con mucho mucus. ¿Mucho qué? Mucus. Ah, En los cerdos también interfiere con la ganancia diaria de peso y predispone a otras infecciones. Ya vimos con las coccidias que era un problema, ¿cierto?, la ganancia diaria de peso. Esta también es una enfermedad que interfiere con la ganancia diaria de peso. Y en general las larvas hipobióticas, estas que están en estado de larva 4 en los tejidos, ya sea en un hospedero que le corresponde o un hospedero paraténico, son muy poco inmunogénicas y también las drogas glutinas alcanzan. Por lo tanto, cuando uno administra antiparasitarios, el antiparasitario tiene principalmente efectos sobre los adultos que están en el intestino, tal vez sobre las larvas 5, pero nada de efecto en las larvas hipobióticas que están en la musculatura. Por lo tanto, si hay larvas ahí, esas larvas probablemente acompañan por toda la vida a ese animal, excepto si es una hembra, se preña, ¿no es cierto?, y va a traspasar esas larvas a su descendencia.
Y en general la inmunidad contra estos parásitos es más fuerte y las reinfecciones son poco frecuentes. Cuando ocurre el ciclo de Loss, esa migración, ¿no es cierto?, como ese camino, genera una cierta respuesta inmune. Entonces, en general, al parecer como que este ciclo de Loss se podría dar toda la vida en algunas especies, pero algunas especies su sistema inmune las controla. Entonces, muchas veces después las infecciones cada vez son más bajas. Entonces, ¿cuáles son las lesiones que se producen a través de esta migración? Las que vemos acá. Si ustedes se fijan, este es un hígado que tiene estos milk spots, así les dicen, como puntos de leche, que son, por aquí, migró el parásito y generó tejido fibrótico, ¿no es cierto?, porque se rodea de células del sistema inmune, etc. Y se generan estas lesiones. Esas lesiones producen, en matadero producen decomiso, por lo tanto es una enfermedad que genera decomiso parcial de órganos, no se decomisa toda la canal, sino que se decomisa solo el órgano afectado, principalmente porque nadie se va a comer esto, ¿no? Son puntos blancos, es decir, por malas condiciones organolépticas no se come. Dígame. Pero ¿qué cosa me podría garantizar que no hay larvas tipo 4 de músculos de animal que quieran matar? Ninguna. No se hacen infecciones porque esas larvas tipo 4 son microscópicas. Entonces no se hace diagnóstico de matadero. Entonces, ¿qué es lo único que me puede garantizar que cocinar la gallina? Y en caso de reinfecciones, ¿no es cierto?, lesiones de este tipo, entre comillas, alérgicas, hay una cicatrización con tejido conjuntivo blanquecino, que es lo que vemos acá, particularmente en los cerdos, y eso se llama milk spot o puntos de leche y que generan decomiso en matadero. Entonces, en los mataderos de cerdo, cuando ocurren estas lesiones, en general la gente se asusta porque la empiezan a decomisar, pero además significa que en esas instalaciones tienen un problema, ¿no es cierto? Hay un problema allí porque hay muchos cerdos infectados y por lo tanto los cerditos pequeños están haciendo este ciclo de Loss y eso genera esas lesiones. Entonces, en las aves, recuerden que Ascaridia no hacía ciclo de Loss y no hace migración somática, sino que en las aves estas enfermedades son bien como circunscritas o restringidas al intestino. Y en las aves, ¿no es cierto?, en el caso de Ascaridia gani, afectan el intestino delgado de gallinas, gansos y aves silvestres. Ascaridia columbae, que es otro tipo de Ascaridia, afecta el intestino delgado de las palomas. Y Heterachis gallinarum afecta el intestino grueso y el ciego de las palomas, los pavos, los patos, los gansos y otras aves. Y en el caso de Heterachis gallinarum, las que son más sensibles a la infección son los pavos. Por eso no se recomienda muchas veces juntar distintos tipos de aves, por ejemplo, criar gallinas y pavos juntos, porque las gallinas podrían transferir, ¿no es cierto?, Heterachis a las aves. Y en el caso de Ascaridia, aquí ustedes ven una infección, porque es endoparásito, una infección importante en el intestino de un ave. Fíjense la cantidad de parásitos. Bueno, estos miden entre 5 y 7 centímetros los machos y de 7 a 11 las hembras. La madurez del huevo demora alrededor de 10 días y a su vez estos huevos, ¿no es cierto?, pueden ser consumidos por lombrices de tierra también, por lo tanto también tienen como una suerte de hospedero de transporte. No alcanza a ser paraténico porque finalmente esa lombriz de tierra va a tener estos huevos en su intestino, pero son un medio con el cual una ave se puede infectar, es decir, la ave puede consumir directo el huevo del ambiente o consumir un gusano ambiental, ¿no es cierto?, que porten estos huevos. La prepatencia es de 6 a 8 semanas y aquí no ocurre más allá de la migración en la mucosa, es decir, tiene la migración más básica que vimos, que es de la submucosa, ¿no es cierto?, hasta el lumen. La patogenicidad siempre va a depender de la carga
y las aves más jóvenes son siempre las aves más susceptibles. Una vez en el intestino genera hemorragias, enteritis, anemia, diarrea y disminución de la postura, por eso también es importante controlar. En el caso de Enterachis gallinarum, que es, ¿no es cierto?, este otro Ascaris, pero que habita en el ciego de las aves, la prepatencia es de alrededor de un mes y en general el nematodo como tal no es muy patogénico, pero su importancia radica principalmente en que los huevos de Enterachis portan otro parásito en el interior, que es un protozoo. Un protozoo fascinado que se denomina Histomona. Histomona meleagridis, que es aquí se los puso. Histomona meleagridis. Y esa Histomona meleagridis causa una enfermedad muy importante en los pavos que se denomina enfermedad de la cabeza negra o tiflohepatitis del pavo, que genera una cianosis en el animal y por eso se le pone la cabeza azul al pavo. No se llama enfermedad de la cabeza negra porque la cabeza como que se ve de una tonalidad diferente, que el animal está como con baja condición de oxígeno, porque esta histomona ingresa por la vía oral del ave, ¿no es cierto? Va a los ciegos, pero de los ciegos se traslada al hígado y genera esto en el hígado, lo comienza a destruir de a poco. Estas lesiones no son producto del Enterachis, sino que son producto de este parásito que portan los huevos de Enterachis, que se denomina Histomona meleagridis. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podrían llegar, ¿no es cierto?, estos parásitos al ave? Pasa lo mismo que con la Escherichia coli, es decir, también hay lombrices de tierra que pueden consumir estos huevos de Enterachis, y más encima el huevo de Enterachis en el interior lleva la histomona, entonces ahí consume el combo 3, ¿cierto? Así como consumió 3 cosas: el gusano ambiental, el huevo de Enterachis y el huevo y el parásito histomona dentro de ese huevo. Entonces va a tener 2 enfermedades, ¿no es cierto? Una parasitosis por Enterachis y más encima esta tiflitis por Histomona meleagridis con estas consecuencias, ¿no es cierto?, en el hígado. Entonces es una enfermedad que es importante, en que los pavos son mucho más susceptibles a la infección. En las gallinas probablemente no pase nada, entonces cuando yo tengo gallinas y pavos juntos, la gallina puede ser, ¿no es cierto?, un medio de replicación de este agente hacia el ambiente que puede afectar mucho a los pavos del lugar. ¿Cómo se hace el diagnóstico? En el caso de los cerdos se hace a través de los síntomas, de la edad del enfermo, es decir, animales más delgados que muchas veces tienen estas neumonias verminosas, ¿no es cierto?, ganan poco peso, hay apariencia de animal descuidado, con el pelo opaco y apetito disminuido. Puede haber hepatitis también y neumonias, ¿no es cierto?, por las migraciones a través del ciclo de los, infecciones intestinales y yo necesito ver los huevos en las heces, por lo tanto, ¿cuál es el principal diagnóstico? Coproparasitario de... Coproparasitario solo tiene 0,25 puntos. Floración. Coproparasitario de floración. ¿Ya? Entonces no son pesados estos. No, no son pesados. Pero sí son grandes. Son grandes. No, en general los huevos de nemato, el coproparasitario de floración es de elección para los huevos de nemato, porque además el huevo de nemato tiene una cápsula de aire. Entonces eso le permite flotar con mayor propiedad. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Bueno, como por el coproparasitario de flotación y muchas veces también son como hallazgos en la necropsia de esas aves. Diga. Me consulta. Las larvas 4 somáticas, ¿no hay un tipo de diagnóstico? No. O sea, tendríamos que hacerlo a través de biopsia y eso nadie lo hace. Y el matadero tampoco se hace infracción microscópica de los músculos, excepto en cerdos para Trichinella spiralis, pero si en esa misma pasada ven algo más, les interesa solo Trichinella. Entonces, ¿cómo se hace el tratamiento? En cerdos hay varios antiparasitarios que pueden servir, como el levamisol, fermentazol, ivermectina, pero tengan presente que todo esto es siempre para los estados intestinales, es decir,
larvas 5 adultos, pero no tienen ningún efecto, son las larvas de tipo somático. Y en el caso de los equinos también, tiabendazol, mebendazol, en realidad todos los derivados de los benzimidazoles son buenos para los nematodos, o al menos hasta ahora se describe que tienen efecto, aunque sí también se describen, no tanto en Chile, pero en otros países, resistencia antiparasitaria. ¿Y cómo hago el control? El control y la prevención. En general tengo que hacer 3 cosas. Prevenir el pasaje de huevos. ¿Cómo prevengo el pasaje de huevos hacia el ambiente? Que el animal no elimine huevos al ambiente. Desparasitando, ¿cierto? Entonces, prevención del pasaje de huevos, desparasitación. Luego, remover los huevos del ambiente, desde el ambiente. ¿Cómo lo hago? Higiene. ¿Ya? ¿Y qué hago? Barro. Tiro las cosas para un lado. Pero qué tan sensibles son a desinfectantes. No son sensibles. Quemarlo, Entonces, ¿qué hago? quemar la mesa. Quemar, ¿ya? Aplicar vapor, ¿no es cierto? Sacarlo con agua y después aplicar vapor, etc. Y hacer el ambiente inapropiado para la maduración de los huevos. ¿Qué hago? Calor, por ejemplo, o frío, o ¿qué más? Ya dijimos que en estancias que están los animales hacinados, por ejemplo, también hay una mayor condición, entonces esas cosas las puedo ir arreglando. Pero tengo que tener siempre estos 3 pasos de la mano: prevención del pasaje de huevos, remoción de los huevos del ambiente y hacer un ambiente inapropiado para la maduración. O sea, ya. Se había comentado que hay huevos que pueden durar 1 año, meses, entonces, ¿cómo, por ejemplo, no podemos mantenerlo en bajas temperaturas, en altas temperaturas en ambiente, pero tampoco podemos mantener como ese espacio como aislado? ¿Cómo lo haríamos? Por ejemplo, si, no sé, nuestra propia mascota tiene y está en nuestra casa, ¿cómo lo haríamos? Si ellos ya botaron los huevos en el ambiente. ¿Cómo lo hacemos? Pero Desparasitación y limpieza. Limpieza. Mantener la higiene. Mantener la higiene. Aplicación de calor, si tienes, no sé, un piso como este, puedes aplicar vapor. Hay varias como máquinas que como tiran vapor caliente y se pueden hacer limpieza de esa naturaleza. En los criaderos de perros es muy importante, ¿no es cierto? Las jaulas generalmente tienen pisos de cemento. Entonces, esas son las cosas que uno tiene que ir, ¿no es cierto?, pensando como para poder evitar este tipo de cuadros. Entonces, aquí les puse algunas cosas, pero para que se lo aprendan de memoria, me interesa más lo otro, que sepan esas 3 etapas. Prevención la van a encontrar en los paramétricos, ¿no es cierto? Es decir, tratamiento de estrategia, por ejemplo, tratar antes de alcanzar la patencia. Para eso hay que saber la prepatencia de cada uno de estos parásitos. Cuando están en un estado como de larva 5 adultos, ahí es cuando tengo que tratar. Si trato antes, no voy a sacar nada, ¿cierto? Después saber cuándo más podrían volver a tener adultos para adelantarme a eso. Entonces los tratamientos tienen que ser estratégicos. Por ejemplo, en los cerdos, 1 o 2 semanas antes de la cruza, 1 o 2 semanas antes de parir. En los lechones al momento del destete, ¿no es cierto? A las 2 semanas del destete. Otra al comienzo de la engorda, a los berracos a los 6 meses. Y también es importante el cepillado y lavado de la piel de la hembra antes del parto, porque en el parto, ¿no es cierto?, en este periodo ustedes han visto donde paran las cerdas, como las maternidades son muy chiquititas, están casi la cerda ahí, apenas hay espacio para los cerditos a los lados. Entonces en ese ambiente es muy fácil, ¿no es cierto?, que la hembra, a través de la suciedad que tiene en el cuerpo, contagie a su descendencia que está continuamente chupeteando la hembra. Entonces, en algunas instancias del cerdo, lo que se hace es hacer un cepillado de la piel de la hembra antes del parto, para evitar, ¿no es cierto?, traspasarle estos huevos que pueden estar adheridos en el pelaje. En los bovinos también hay tratamiento estratégico y en los equinos también. Y en las aves separar aves por edad y no juntar, ¿no es cierto?, por ejemplo, pavos con pollos también es una buena medida. En el caso de la remoción del ambiente, por ejemplo, estos huevos no son inmediatamente infectantes. Recuerden eso, es decir, necesitan al menos algunos 10 días para poder madurar. Entonces yo las heces debiese recogerlas antes de que pasen esos 10 días, para evitar que los huevos sean maduros e infectantes. Entonces retirar las heces
al menos cada 2 semanas, ¿no es cierto? Quemarlas o compostarlas. El compostaje también es una buena alternativa para inactivar los huevos. ¿Sí? ¿Cómo se inactiva a través del compostaje? Lo que pasa es que en el compostaje uno no lo ve desde afuera nomás, pero adentro en el compost se generan altas temperaturas. Se generan altas temperaturas y condiciones de pH que pueden hacer que estas larvas se activen. Entonces el compostaje es una buena alternativa. Corrales también lavados con detergente y agua a presión, siempre a presión porque eso como que va con el huevo, ¿no es cierto? O el flameo con llama o vapor caliente, la aplicación de cresol al 4% y aseo riguroso y eliminación de la humedad. La humedad también es la que va a favorecer, ¿no es cierto?, que estos huevos se hagan infectados. Profesora, Dígame. ¿qué es el cresol? Esta es como la bomba cuaternaria, son como desinfectantes pero muy fuertes. ¿Ya? Entonces hay que aplicarlos con mascarilla, con todas las restricciones del caso. Y hacer un ambiente inapropiado para la maduración de los huevos, facilitar la limpieza, la luz solar, la sequedad, en las áreas contaminadas, rotación de corrales también sirve, es decir, poner una cantidad de animales en un tiempo en un corral, después traspasarlo al otro y así lo que hizo ahí, ¿no es cierto?, ya quedó ahí. Y lo que uno puede hacer es entrar otro tipo de animal que no sea susceptible a ese mismo parásito al lugar previo. Entonces de esa forma vamos rotando, ¿no es cierto?, los terrenos contaminados con ciertos parásitos. ¿Sí? Los huevos también son resistentes a la monogastritis. Sí. Así que eso, ¿ya? Es una parasitosis importante, siempre lo hacen. Así que se van a enfrentar más de alguna vez en su vida con estos aftos. Vamos a hacer un break de 10 minutos y volvemos porque la compañera tiene que presentar. Yo voy a hacer una introducción, después presenta la compañera y después seguimos solamente hablando de toxocáramo.